buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto. Esta noche, El Salvador, vamos a estar conversando sobre los temas de coyuntura, de actualidad. Por supuesto, vamos a estar valorando la situación o el estado del gobierno de El Salvador. Vamos a estar analizando la situación que vive nuestro país, pero particularmente diferentes resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas es donde remueven al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. Vamos a estar hablando de este tema porque el FMLN ha adelantado que el partido Arena está siendo favorecido por resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero que ya se fragua o se planea un fraude para los próximos comicios electorales. Y es que la dinámica al interior del Tribunal Supremo Electoral ha cambiado dramáticamente. De eso vamos a estar hablando en segundos. Eso sí, las resoluciones de la sala se cumplan, les guste o no les guste a todos los políticos en este país. Les planteo a ustedes, El Salvador, la pregunta que hemos articulado para que usted nos acompañe. Producción, acompañen por favor, acá la tenemos, me desplazo. Dice así: ¿estaría de acuerdo en tener una pensión estable y vitalicia tras hacer el esfuerzo de pagar un 1% más de lo que ahora lo hace? Un incremento. Según el ISP, la iniciativa que han presentado, un 70% dice que sí, un 30% que no, 128 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Aguánteme la pregunta, porque de aquí vamos a partir más adelante en un análisis, porque los partidos de derecha tendrían los votos suficientes para aprobarla y no necesariamente llamar al partido FMLN. Pero ya han adelantado que el veto en Casa Presidencial no se haría esperar y, por supuesto, superar esto en la Asamblea Legislativa bajo la aritmética legislativa sería casi imposible. Nos incorporamos en estudio y le damos la bienvenida, señores, a Dagoberto Gutiérrez. Señor, hola. Un placer. Un abrazo. Gracias, un gusto. Con gusto le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el doctor Omar Pastor, invitado el jueves porque usted es un hombre de casa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y tener a la par dos personas a quienes estimo mucho. Pero hace un rato estaba peleando. Y admiro mucho. Es que él es el pleitista. Yo así lo vi, fíjese. Pero miren, no todos los santanecos son así. Yo tengo gente de verdad bien, pero bien sensata, seria, sí, pero que del programa agarran para Santana. Pero desde el 44 para acá han cambiado. El 44 es donde se ve. Es cierto. Es cierto. El 44 es un restaurante en Santa Ana, señor. No es un año. Con gusto le damos la bienvenida al señor 44, Oscar Godoy, caballero. Saludos. Mucho gusto. No se componen, muchachos. Señores, arrancamos. Producción, por favor. Vamos a ilustrar todo el paisaje, el ambiente. Esta noche vamos a hablar de los diferentes tópicos. Por ejemplo, los que han suscrito diferentes rotativos en su madera. Me desplazo para presentarlos. Producción, arrancamos. Dice así: Gustavito murió por hemorragia pulmonar, no como dijeron autoridades del zoológico. Magistrado electoral denuncia a magistrados de lo constitucional en la Fiscalía General de la República. Ex magistrado Ulises Rivas: los magistrados están fraguando un fraude desde la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Solo porque él se fue. Diputado del FMLN manda a la sala a ser funcionarios a Hilo Vasco o a otro planeta. Norman Quijano buscaría candidatura a la alcaldía de San Salvador. Cualquier ciudadano podrá pedir anular elecciones de candidatos. El gobierno planea reducir gastos, pero sin tocar la partida secreta. ¿Por qué? Nadie va a tener un salario superior al presidente de la República, dijo el señor Lorenzana. Gobierno ve fallas en propuesta de empresarios sobre las pensiones. Bajo la pregunta que les planteamos al inicio, gobierno consultará al Fondo Monetario Internacional nuevo plan de pensiones. El gobierno se mantendrán contratos de seguro médico este año. Han adelantado
que no es posible por la relación contractual, luego de haber suscrito con las empresas aseguradoras, determinarlo. ¿Dónde dice eso? Si es una decisión del Ejecutivo, se terminan, señores, por la austeridad. Dagoberto Gutiérrez, ¿a quién vamos a saludar esta noche? A varios. En primer lugar, un saludo para la niña Miriam de la Universidad Luterana y a su hermanita también, Aide, allá por el barrio Los Remedios de Zacatecoluca. Un abrazo. Apóyense mucho. A la alcaldía municipal, los vecinos de Santa Leonor me han pedido que cuiden el pinar que está en el pasaje Italia Norte, de todas maneras, y en el pasaje Italia Sur. Manda por favor a alguien que recoja la basura y todo eso. Esos vecinos son muy decentes. Para Anda, mira Marco, tu gente hizo un trabajo ahí en la colonia Sacamil, en el pasaje número 1. Buen trabajo. Pero han dejado el hoyo abierto. Ponele atención y manda. Ahí. Tu gente hizo un buen trabajo. Miren, esta es la revista Recordis de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto. Es el último número. Aquí viene información impresionante sobre los encuentros de niños con su familia. Expresamos nuestro pesar por la muerte del doctor Abraham Rodríguez, un intelectual y un luchador por la democracia incondicional, por la libertad de la gente. Un abrazo a la familia de Abraham y a sus amigos. Es parte de la historia de la lucha política de nuestro país. Agradezco el reconocimiento de los amigos y compañeros de Chalchuapa que me hicieron este domingo. Un abrazo a toda esa gente bonita. Ok, Dagoberto, bueno, yo también tengo un saludo porque mi productor Rolando Aguilar, cuando va a realizar los sondeos que vemos nosotros de la población salvadoreña, expresan palabras muy, pero muy cariñosas para con ustedes, para el programa. Y dice, mi productor me traslada que la familia Rodríguez Orozco, que nos sintoniza todos los días desde que Saltepeque, le encanta el programa, pero particularmente la noche de los jueves, donde ustedes nos acompañan. Dagoberto, arranco con usted rápidamente sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional de retirar al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Rivas. Ya compartimos los diferentes recortes de periódicos en los maderas de los rotativos, donde el FMLN arremete contra la sala. La primera pregunta que a mí se me viene, porque en el pasado hemos visto nosotros cuando destituyeron a Eugenio Chicas por la afiliación del FMLN y dijeron que no lo era. Él había mencionado honradamente que sí, pero luego trabaja en el gobierno. Vimos nosotros al señor Tito Celada, con mucho respeto, que lo desplazaron del puesto, pero ahora trabaja en el gobierno. Hemos visto nosotros a un exfuncionario también de la Corte de Cuentas de la República que fue removido, si ustedes recuerdan, que ahora está en el Ministerio de Justicia, pero que ahora trabaja en el gobierno. Es decir, le han dado la razón al final a la sala. El tema de todo esto es, si no le afecta al FMLN el magistrado Rivas, ¿por qué se molesta, Dagoberto? ¿Me entiendes? Es decir, ¿cuál es el problema si no es pero han salido al paso diciendo que están manejando un fraude? Esta es una pelea con mucha inteligencia, tanto de parte de la Sala de lo Constitucional como de parte del partido FMLN. Observen que no he mencionado al licenciado Ulises Rivas. Es la Sala de lo Constitucional y el partido FMLN. La pelea tiene que ver con la independencia de los funcionarios y también tiene que ver con la crisis de los partidos políticos. Porque en estas circunstancias, pertenecer a un partido político, que es un derecho constitucional, se entiende que debilita y afecta la independencia que un funcionario perteneciente a ese organismo
que dirige el proceso y los procedimientos electorales, que administran y resuelven los problemas legales que ahí se presentan, no puede ser miembro de un partido político. Esto parece increíble, porque la misma Constitución de la República le da a los partidos políticos, en la parte que tiene que ver con el Consejo Central, con el Tribunal Supremo Electoral, casi la propiedad de ese organismo. Esto es increíble. El presidente del tribunal, dice, será miembro del partido que haya ganado la última elección presidencial. Bueno, eso es así. Eso es así. Ahora bien, la independencia es lo que está en el centro de esto. Y no es que la gente tenga en su cabeza filosofía política, ideas políticas. No se trata de eso. Es la vinculación formal o material con un partido político. No se trata de ahogar ni de estrangular el pensamiento político de nadie. No es ese el punto, sino la vinculación en función de la independencia que este organismo debe tener. Ahora bien, y para finalizar, es que tanto el partido político FMLN como el magistrado Ulises Rivas han hecho gala, y resulta increíble, han hecho gala de militancia, y eso no es ningún delito, eso está bien, es un derecho, pero no estamos hablando de eso, y prácticamente dándole razón a la sala. En esta resolución del 24 de febrero, este febrero recién pasado, la sala resuelve desarrollando la tesis de la legitimidad de la medida cautelar. El esfuerzo intelectual es puesto justamente en eso. Si yo voy a refutar esta resolución, debo usar argumentos jurídicos, porque es una resolución jurídica. Si yo digo que es una muestra de intolerancia de la sala, eso es otra cosa. La dimensión de la resolución no admite ese argumento. Ese es lo que trabaja la sala. La posibilidad de que en esta circunstancia funcione el fumo boni juris y el periculum in mora. Y esto lo desarrolla muy bien. Si se va a refutar, si se va a enfrentar eso, ha de ser jurídicamente. Esa lucha es importante. Claro, hay escándalo. Es que siempre ha sido así. Los partidos políticos se reparten los cargos. Se reparten los cargos. Siempre ha sido así. Hasta ahora, en función de esa independencia, las cosas se están haciendo de otra manera. Y claro, hay una nueva correlación de eso es así. ¿Y qué quieren? ¿Y qué quieren? Claro, es decir, si el magistrado Rivas ya no va, sube la suplente. El tema es a quién responde la suplente, que es otro piso. Lo interesante es que usted lo decía, ellos mismos plantearon, es que mire, aquí hay 2 y 2 y el otro es independiente. Ellos mismos lo plantearon. Sí. Es el mismo tema de la independencia del tribunal, de la sala de lo constitucional. Y cada uno de ellos tiene una cabeza política. Sí. ¿Y cómo no se va a tener? Ok. Sí. Doctor Omar Pastor, quiero hacerle una pregunta porque me llamó muchísimo la atención. Y además del doctor Dagoberto Gutiérrez, usted es abogado y por supuesto ex magistrado, entre otros cargos. Me ha llamado muchísimo la atención y quizás en alguna medida yo no quiero decir que además de ser abogado tengo posgrado en Derecho Constitucional. Lo que me ha llamado la atención es que yo he tratado en la ley orgánica de procedimientos constitucionales, en la misma Constitución, porque en la nota tengo acá el magistrado Ulises Rivas pide a la sala revocar el fallo. La revocatoria yo no la encuentro en ningún lado de estas leyes. Es decir, uno solo puede pedir lo que le asiste y está franqueado expresamente. Pero yo no entiendo
cómo un fallo de la Sala de lo Penal, de lo Constitucional, etcétera, puede ser revocable. No existe la revocatoria a esos niveles. Eso por un lado. Por otro lado, yo estaba escuchando a Ulises, lo conozco, lo estimo mucho, fue mi alumno, pero creo que a veces, como dicen, y él se equivocó cuando dice, si yo no me defiendo personalmente, ¿cómo voy a defender a otros? No, al contrario, el médico no se puede operar el ojo él solo. Entonces, error, pero es un error que cualquiera lo comete. El punto está que esto no viene desde ahora, y bien lo ha dicho Dagoberto. Del 60 para acá que yo tengo conocimiento de elecciones, 56 para acá, siempre se reclamó contra las personas que formaban el Consejo Electoral de aquel entonces, hoy Tribunal Supremo Electoral. Entonces, otra cosa que hace pensar que no debe ser precisamente porque pertenecen a un partido político. Yo tengo mi manera de pensar, el licenciado Godoy también, mi buen amigo allá, mi hermano también, pero una cosa es tener un sentido y un pensamiento ideológico y otra cosa es pertenecer a un partido político. Ahí a mi corazón se vuelca en determinado sentido para efectos de inclinar la balanza en un momento determinado, que puede ser muy honrado la persona, sea quien sea, pero eso da lugar a desconfianza del ciudadano y dice, bueno, si es que este es del frente, este es de Arena, entonces ¿cómo vamos a creer que van a ser imparciales? Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted, antes de darle paso al doctor Godoy, porque han arremetido, voy a dejar la pregunta, me voy a ir a una pausa, me está pidiendo producción y regreso con usted. Han arremetido contra la Sala y contra el embajador Aneins, donde la Sala le hace la segunda al partido Arena. Lo que pasa es que hay cosas que a mí no me cuadran, don Dagoberto, Óscar Godoy, Omar Pastor. ¿Cómo es que la Sala le está haciendo en términos electorales, y que la máxima autoridad en términos electorales es el tribunal, pero en máxima autoridad en términos de constitucionalidad es la Sala? ¿Cómo es que le está haciendo la plana en este sentido, si cuando Arena pidió el recuento de voto por voto, la Sala le dijo que no para las presidenciales? Aguántame un ratito. Pausa, señores, la primera en 8 puntos. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Tenemos muy buenos consejos en 8 puntos que queremos compartir con ustedes de uno de todos nuestros patrocinadores. Green Vitamins contiene eleutero, ginseng asiático y americano, maca, complejo B, para devolverle la vitalidad, prevenir la fatiga y mejorar su memoria. Un sobrecito diario de Green Vitamin te libera de la fatiga hasta el final del día. 8 puntos, aquí vamos de nuevo, señores. Voy con usted, caballero, ya había dejado sentada la pregunta. Mira, en primer lugar debemos de estar claros ante una pregunta: ¿cómo es que llegan estos 4 magistrados a la Sala de lo Constitucional? Indiscutiblemente que fue una confianza por desconocimiento de las personas por parte de determinado partido o partidos. Creyeron que estas 4 personas, no estoy diciendo con esto que sean perfectos en todo lo que hacen, sino que sencillamente han tratado de ser honestos. Entonces, creyeron que estas 4 personas las iban a poder manipular, las iban a poder manejar para un lado y para otro. Y cuando empiezan a ver los fallos y empiezan con el 743, tal vez te acuerdas. 743, correcto, para quitarle facultades a los magistrados de la Sala, impulsado por el partido Arena. Exacto, Okay, que después se retiró. Lo que pasa es que yo tomo Green Vitamin para que no se me olvide. Luego se retiró, pero ahí estaban todos los partidos. Pero ya estaba metido el FMLN hasta con un recurso allá en Nicaragua. Entonces, cuando esta fue la señal esencial de que la
sala de lo En la Corte constitucional. Centroamericana se fueron a meter. Sí, allí. Y eso era inconstitucional. Ajá. Entonces, cuando dan este fallo, los señores de la sala de lo constitucional empiezan a sentir el ácido de que no iban a poder manipular a esta gente. Quiero aclarar, no quiero decir con esto que todo lo que hace la sala es perfecto. Son humanos y se pueden o se han equivocado. Pero hay cosas bien fundamentales. Y en esto de la imparcialidad, sobre todo cuando hacen las veces de un árbitro, que es lo que le cabe al Tribunal Supremo Electoral, es indiscutible que debe estar conformado por gente. No digo que no tenga ideología la gente que esté ahí. Lo que no debe tener es pertenencia a un partido político, que es lo que desvía. Y fijémonos bien en una cosa, que aunque esa persona que pertenece a un partido político sea lo más honesto, lo más honrado, ya la gente no está tranquila. Y no está tranquila porque sabe que tiene su corazoncito en otro lugar. Y va a llegar un momento en que pueda tratar de realizar un acto que no esté adecuado a derecho. Ahora bien, lo que decían acá, y esto es grave, sacan a Ulises y llega otra persona, La suplente. doña Mirna Liévano, que es de Arena, pues, o por lo menos su corazón está con Arena. Pero no formalmente. Exacto. Que eso es lo que penaliza la sala. No, también la tendencia. No, es que eso es parte del juego. Correcto. El tema es si Arena va a salir a aplaudir esa resolución, se va a abstener, y si el día de mañana quitan a un magistrado de Arena, también lo va a celebrar. Es que el punto va a ser en que el frente, yo entiendo, pues yo no ni les quiero dar consejos, sé que no los van a aceptar de parte mía, pero creo yo que lo lógico es que ellos también presenten sus recursos para que les resuelvan en ese sentido, ¿verdad? Ok. Ahí me quedaría por el momento. Y además que toda consulta genera honorarios. Ahí dejémoslo. Señores, vamos ahora a conocer el análisis del doctor Oscar Godoy con el tema a desarrollar, doctor. Bueno, hay que poner un punto de partida. Ok. En 1992, cuando se firman los acuerdos de paz, Ok. había un gran supuesto y a la vez un gran mandato a la clase política. Y es de hacer avanzar a El Salvador hacia la democracia en todas sus expresiones positivas. Y sobre esa gran pretensión se hizo la reforma institucional, la reforma jurídica, a efecto de hacer las transformaciones políticas que dejaran atrás el pasado de corrupción, el pasado de fraude, el pasado de inoperancia. Ese era el gran supuesto de los acuerdos de paz. El Tribunal Supremo Electoral fue una de las instituciones replanteadas en ese acuerdo y que tuvo mucha atención en la discusión, en la negociación, precisamente porque el Consejo Central de Elecciones en ese tiempo no era más que una instancia fantasma que solo servía para legitimar a los militares en el poder, ¿cierto? Entonces se logra el gran acuerdo de la reforma y el rediseño de un Tribunal Supremo Electoral bajo el entendido de que se iba a mover bajo una normativa nueva, una normativa más justa, más idónea, más limpia, más transparente, más correcta, más democrática, y que en paralelo iba a ser gestionado, administrado, desarrollado por funcionarios de alto nivel. Y el alto nivel estaba entendido por alta capacidad técnica, alta capacidad científica en materia electoral, alta capacidad en materia de políticas públicas y alto compromiso con la democracia. Esa era la gran pretensión, ¿verdad? A 25 años de los acuerdos de paz, el Tribunal Supremo Electoral sigue teniendo fallas terribles que los políticos
nunca se hicieron cargo de repararlas, de corregirlas, sino que desde la Asamblea Legislativa los políticos jugaban a la argucia y a la maniobra para acomodar el tribunal a sus intereses, para definir quiénes iban a ser sus diputados, los alcaldes, los presidentes, en una decisión de cúpulas, extralimitándose en el ejercicio del poder en ese campo. El antecedente más inmediato es 2 fraudes electorales consecutivos. Las últimas 2 elecciones fueron tan cuestionadas, pero tan cuestionadas al extremo de que si hubiéramos tenido magistrados del Tribunal Supremo Electoral con esa altura a la que me he referido, el actual presidente del tribunal hubiera renunciado. Hubiera sido una muestra de decencia política. Correcto. Porque fue el responsable de una debacle terrible, un mal manejo técnico, un mal manejo político, un mal manejo jurídico de 2 procesos electorales que en cualquier país que se mueva con decencia los funcionarios renuncian. El actual presidente. El actual el señor presidente, Olivo. correcto. La mancha en el expediente de funcionario de haberse hecho cargo de elecciones tan amañadas, ¿verdad?, a tal punto que la Sala de lo Constitucional ordenó el recuento de votos en la última elección y se demostró la situación fraudulenta de ese proceso y que hizo pensar inmediatamente que la elección anterior para presidentes fue tan falseada como esta de consejos municipales y diputados. El Tribunal Supremo Electoral tiene fallas terribles, bueno, a tal punto que creo que la Corte de Cuentas ordena que el funcionario que maneja el Departamento de Informática se vaya porque no tiene las credenciales académicas que debería tener. Algo que me dicen que también en el RNPN, ¿verdad? Que hay un funcionario que debería ser abogado y no lo es, abogado y notario. Pero bien, volviendo al Tribunal Supremo Electoral, hay que hacer una limpieza. Y yo no creo, y esto es muy personal, que el problema de los funcionarios sea de que pertenezcan o tengan vínculos con partidos políticos. Lo que se cuestiona es que en El Salvador la pertenencia a partidos políticos se expresa en una militancia ciega y absurda y en una obediencia extrema. Nadie va a ignorar, por ejemplo, que en las últimas elecciones habían fantasmas externos al Tribunal Supremo Electoral de pelo largo que llegaban a dar instrucciones y algunos magistrados simplemente obedecían lineamientos. ¿Dónde está la independencia y el criterio de racionalidad para manejar una instancia tan clave para la democracia? Entonces, el problema es que los funcionarios no tienen el talante de independencia, el talante democrático y el talante técnico para hacerse cargo de una tarea tan responsable. Y por eso es que la Sala de lo Constitucional hace un esfuerzo de limpieza, ¿verdad?, de sacudir el árbol para que caiga lo más podrido del sistema, y yo entiendo que después hacer reparaciones. Si los partidos políticos no se hicieron cargo de las reformas y de la limpieza, muy bien es que lo haga la Sala de lo Constitucional. Y como bien decía nuestro moderador, Sergio, les guste o no les guste, hay que cumplir definitivamente. Ahora, el diputado Ulises Rivas le falta humildad para irse, porque cuando uno ya no debe estar en un lugar hay que irse, y mucho más cuando lo echan, ¿verdad? Eso tiene que ver con aprender desde temprana edad al manejo de la frustración, para no seguir cometiendo errores, porque el ex magistrado Ulises Rivas en su defensa afirma lo que niega. Una falla terrible. ¿Sí? Doctor, hay un amigo televidente que me hace una mención particularmente a usted o a ustedes, caballeros, si quieren participar, pero me dice, pregúntele al doctor Godoy qué piensa con relación a la noticia de este día. 2. Ex empleados de Beca cierran calle frente a las oficinas de la empresa en Santa Tecla. Número 1, han ido a demandar al Ministerio de Trabajo, pero adicionalmente también se difunde una noticia donde dice: ex empleados de Beca, nos llevaban a la Fiscalía a apoyar a Nayib Bukele en el caso de Troll Center.
¿Cómo cae esto, doctor? Bueno, para cerrar el punto anterior, decía de que el ex magistrado Ulises Rivas, en su defensa, afirma lo que niega y niega lo que afirma. Una falla terrible de la dialéctica y de un hombre de izquierda es mucho más terrible que esas fallas se den. La argumentación para defenderse debe ser técnica y con un alto contenido de teoría jurídica. Lo que pasa es que en nuestro medio también hay muchos profesionales del derecho, que no es la mayoría por suerte, que no estudian, que hablando en sentido más llano y más popular, se acostumbraron a dar pajita, ¿verdad? Y no solo la dicen, sino que la escriben y la llevan a la sala del Constitucional, a la Corte, y eso puede causar risa, porque las resoluciones de la sala tienen un gran contenido teórico, más que todo con los magistrados que están ahí, que cada uno de 3 de ellos representan diferentes escuelas y corrientes del derecho, ¿verdad? Entonces, lo que más le viene al diputado es que, al exmagistrado, perdón, es que se deje asesorar por quienes conocen de procedimientos, porque pedir lo que pidió es una aberración en materia de procedimientos. Como digo, la argumentación debe ser técnica, debe ser jurídica, ¿verdad? Y eso es lo que puedo decir respecto al tema del Tribunal Supremo Electoral y el exmagistrado. Ahora, con lo que el televidente nos está pidiendo es realmente un caso en el que hay que hacer subir la voz, ¿verdad? Porque independientemente de quiénes sean los dueños de las empresas, hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores. Hay obligaciones patronales que cumplir, y más que todo cuando los trabajadores de Beca tuvieron doble desempeño. El desempeño propiamente de la gestión de la empresa de Aerolíneas Beca, pero también el servicio electoral de activismo y de militancia al que fueron forzados, que también debería cobrarse aparte y que la tarifa es diferente, ¿verdad? Si una institución como esta simplemente cierra, abandona a sus trabajadores, no les paga, ¿cuál es la moral para criticar cuando una maquilera hace lo mismo? ¿Verdad? Entonces estamos ante un escenario donde la irresponsabilidad de los políticos empresarios y de los empresarios políticos llega a extremo. Ojalá la gente vinculada al partido, dueña de esta empresa, asuma con responsabilidad pagar las cuentas de estos trabajadores. Doctor, voy con usted. Bueno, ya mencionaba sobre la toma de las instalaciones. Al final señalan que los ex empleados le ofrecieron el pago de una quincena, al final no se la dieron, de una mesa. Se tomaron las instalaciones, ex empleados adentro de las instalaciones de Beca. Y obviamente también la noticia acá, producción la acaba de buscar, por favor compártamela sobre esto, porque es un tema sumamente delicado, que ahora que ya no son empleados, dice de la empresa Beca, dice, nos pidieron ir a apoyar al señor Bukele. Aseguró que unos 150 empleados fueron trasladados hasta la fiscalía en el conocido como el Tarimazo para apoyar en el caso Troll Center, que ya pasó a vista pública. Mira, el señor alcalde. En primer lugar, yo escucho a cada momento funcionarios y no funcionarios hablar de democracia y reducen la democracia al voto. Eso no es democracia, eso es una democracia, un ejercicio formal como instrumento o elemento necesario del sistema democrático. Y la otra pregunta sería, ¿democracia para quién? Entonces, a partir de esas palabras, muchos creen que ver a la gente en la calle es democrático. Sí, cuando es voluntario. Sí, cuando nace de la conciencia del que anda en la calle apoyando una postura. Pero cuando a la gente se le obliga o se le presiona a hacer o a realizar determinada conducta, yo creo que allí sí andamos mal. Y no podemos creer en que esta gente, es más, esta gente ahora sale a decir estas cosas, y porque no lo dijo en el momento. Sí, pero yo debo de ser honrado también.
obviamente tenían miedo a represalias, pero yo debo decir algo porque debo de homologar. En los gobiernos del Partido Arena a empleados públicos también los obligaban es que siempre a ha sido así, a apoyar determinadas actividades a favor de Arena y en contra del FMLN. Sí. Vale, okay. Siempre ha sido así, desde Perfecto. antes de la guerra. Y entonces, ¿qué acá? Precisamente por eso nació un sistema revolucionario en contra de aquellas costumbres o conductas que se estaban dando. Hoy, venir a recordar esa conducta no es aceptable. Don Dago, voy con usted, por favor. Esta es una lección para la gente del gobierno y la gente del partido del gobierno. Porque es cierto que en el pasado Arena usaba al personal público para actividades partidarias. Es un modus operandi. El problema es que, aunque ahora está claro que Arena es la derecha tradicional y el FMLN es la nueva derecha, aunque está claro eso, y debe ser suficientemente claro, lo cierto es que esta nueva derecha se afana en hacer las cosas de la misma manera como las hizo Arena. Correcto. Incluso alegan el derecho de hacer lo mismo. Esto resulta increíble. Y si algo deben entender ustedes, amigos del FMLN, es que no toda la gente que está trabajando en el aparato de gobierno, en el Estado, es decir, en todas las instituciones, son del partido de ustedes. Es gente que se está ganando la vida y eso es legítimo, pero no son del partido de ustedes. Y ustedes las obligan a participar en actividades partidarias de ese tipo, olvidando que van a la fuerza, van obligados. Bueno, si hicieron eso con la gente que trabajaba en Beca, que es una empresa nueva, recién montada. Esta es una lección dolorosa que es necesario que ustedes la asimilen. Hay que rogar a Dios que les alumbre la cabeza a ustedes. Ok, señores, nosotros nos tienen que alumbrar, pero los patrocinadores, vamos a vender. Regresamos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Aquí vamos de nuevo. Dagoberto Gutiérrez, inicio en este segmento con usted y vamos a valorar la situación o el estado del gobierno de la República de El Salvador. Por favor. Ocurre que el gobierno se cae a pedazos. Claro, cuando uno los escucha, pareciera que no se percatan. O pensarán que esa manera de expresar, de hablar, es la más inteligente. Pero ocurre que el gobierno está en una serie de contradicciones aparentemente insalvables. El manejo de los subsidios es brutal. Está golpeando a sectores importantes de la sociedad. Y eso lo hace el gobierno precisamente para salvar el gobierno, según su argumentación. Si no hace eso, no se salva el gobierno. Pero ocurre que al salvar el gobierno, pierde el gobierno. ¿Ya? Entonces hay una contradicción insalvable. Ahora bien, en este momento el gobierno es prisionero de Arena y del Fondo Monetario Internacional. En una cuantía y dimensión mayor que lo que pudo ser Arena en el pasado. Al grado tal que cuando aparece la propuesta, una nueva propuesta sobre el problema de las pensiones, el gobierno expresa sin sonrosarse que lo va
presentar al Fondo Monetario Internacional para saber qué es lo que opina el FMI. Eso es una barbaridad. Ni en la derecha más retrógrada se estilan así las cosas, aunque se hagan. Y entonces, enfrentada al gobierno y al pueblo, y miren, ese problema del hipopótamo muerto en el zoológico expresa no solo la muerte de ese animal, sino la muerte de la confianza que aún estaba en las esquinas de la conciencia de la gente. Ese problema indica que el zoológico es el país y el país es el zoológico. O sea, el zoológico es el reflejo de la sociedad. Claro. Y lo que ocurre allí es justamente lo que ocurre en la sociedad. En la sociedad las personas se cosifican y las cosas se personifican. En este caso, el hipopótamo, que es un bien público, fue tratado como persona. Y observamos que en ese trato, ese hipopótamo perdió. No ganó, sino perdió, porque al ser tratado como persona, se ocultó y todavía no está clara las razones de su muerte. Nadie sabe qué pasó allí y tampoco se sabe responsabilidades. Así como ocurre con las personas, el zoológico es el país y el país es el zoológico. Bueno, allí murió toda confianza que podía estar pendiente. ¿Qué le queda a este gobierno? ¿Qué sigue? Y esa propuesta de las pensiones, ese argumento de que están trabajando para volverlo atractivo a la gente, es increíble, verdaderamente increíble. Esa propuesta ha sido consultada. La propuesta del gobierno no ha sido consultada con nadie. El problema del gobierno en este tema es la desconfianza. La desconfianza. Cuando se mete la mano en el fondo de pensiones, hay una amenaza para los pensionados. Pero cuando se le paga un interés irrisorio, esa amenaza se concretiza. Sobre todo que ahí no hay ningún contrato, ahí no hay ninguna negociación, hay una ley que obliga a prestarle al Estado. Eso no es defendible. Por eso, por todo esto, uno se pregunta, ¿y para quién está defendiendo el gobierno este partido? Porque al defender el gobierno, hiere al pueblo, pero hiere a los más débiles del pueblo. Observa que el subsidio se lo quita a los de abajo y no toca a los de arriba. Esta es cobardía política. ¿Por qué hieren a los de abajo? ¿Y por qué no tocan a los de arriba? ¿Ustedes creen que los van a respaldar? ¿Ustedes creen que los van a apoyar en algún momento? De nuevo hay que rogar a Dios, el más político de los santos, a lo mejor es San Pablo, que los ilumine. Ok, voy con usted, doctor. Mira, estoy de acuerdo con la posición de Dagoberto. Tiene razón al señalar la situación de Gustavito como el ejemplo real, material y concreto de lo que estamos viviendo. Pero también es preciso plantear una cuestión. Yo estoy viendo que la situación de Gustavito está trascendiendo la opinión de la gente y se está prestando esa situación para encubrir
el problema de las pensiones, el problema de la evasión fiscal, el problema de que este gobierno y todos los gobiernos anteriores, vamos a suponer, han aumentado 5 centavos al salario mínimo, pero no han sido capaces de conformar un organismo de control para efecto de decirle al empresario, yo sé que es difícil, al industrial, señor, usted nos va a enseñar los precios que tiene, por ejemplo, en su negocio en cuanto a los productos del consumo de la gente normal. ¿Y qué han hecho? Sencillamente pusieron $300 mínimo para salario. Bien simple, a todos los productos le aumentaron el porcentaje preciso y en otros casos más al producto que estaban vendiendo. Entonces salen ganando ellos porque a un producto le aumentan de la canasta básica, por ejemplo, con ese se desquitan el impuesto y con los demás. Total que están ganando grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque no se ha tenido la capacidad de conformar un órgano de control para el solo efecto de evitar que inmediatamente, no que se imponga el aumento al salario mínimo, con solo que se mencione, aumentan al producto. Entonces, eso por un lado. Las pensiones, el gran problema, y otras situaciones por ahí. Y han tomado a Gustavito, y es triste tener que repetir esto, como el elemento fundamental para que toda la gente esté pensando en Gustavito y en la ingratitud que ha demostrado nuestra conducta humana para con el animal este. Toda la gente está pensando en Gustavito y se está olvidando de los graves problemas existentes en el país. Es decir, en pocas palabras, este hecho inhumano, diría yo, porque no es de humanos hacer eso, ha venido a encubrir o a silenciar, a poner una cortina de humo para que la gente esté pendiente de Gustavito, que ya se murió, y se olvide de los graves problemas existentes. Aguánteme, por favor, rápidamente, porque sigo con usted, luego con usted, doctor. Y la pregunta era esa, usted se adelantó si esto realmente era una cortina de humo, porque ya vimos que la fiscalía dijo, no señor, él no fue apuñalado, arma cortopunzante, contundente, ni nada que se le parezca. Él fue el resultado de condiciones completamente diferentes o ajenas a lo que realmente se le tenía que haber dado. Doctor, ¿es esto realmente una cortina de humo en algún momento para el tema, doctores, a los tres, con el tema de las pensiones, para enfriar un poquito, como cuando alguien está jugando fútbol y se deja o simula que le han pegado para tirarse porque van ganando y que vaya pasando el tiempo? Y esta pregunta yo se la hago porque en aquel momento nosotros vimos, y ustedes recordarán, que yo tomo Green Vitamin, ese es mi problema, algunos de los patrocinadores que tenemos acá. Yo me recuerdo cuando estábamos hablando de las plazas fantasmas, cobras, en el tiempo de Cifrido Reyes en la Asamblea Legislativa, y de pronto misteriosamente salió los amaños de fútbol de la Fiscalía. Misteriosamente, yo no estoy diciendo que una cosa lleva a la otra, simple y sencillamente estoy lucubrando. Pero luego vino esta noticia: FMLN ofreció $10 millones a pandillas según videos relacionados, ¿se recuerda? Pero después vino la detención de Tony Saca y ya no se dijo nada. Y ahora, entonces, yo no estoy diciendo nada, simple y sencillamente estoy preguntando, porque hay gente que es bien sensible y se resiente. Mira, yo cuando escuchaba a Dagoberto,
Sencillamente creo que es un acto de conciencia lo manifestado por Dago, en el sentido de hacer sentir a la gente lo que significa ese acto de barbarie con Gustavito. Pero de eso a tomarlo en el que los medios de comunicación están constantemente martillando sobre la misma situación, a mí me lleva a pensar que es una cortina, que lo han convertido en una cortina, un acto violento de esa naturaleza. Ok, doctor Godoy, voy contigo. Yo creí que había olvidado de mí, Sergio. Ya me iba yo. Lo que pasa es que cuando te iba a dar, Dagoberto me decía, permítame, todavía no. Yo con usted. Bueno, yo recuerdo que la pregunta que le decía a Dagoberto, ¿cómo estaba el gobierno? Sí, era la situación ¿verdad? o estado del gobierno. Sí, y entonces por la reducción del tiempo asignado, No, ¿cómo se...? tenemos, permítame, Vengativo. tiene 8 minutos, hay una computadora que lo va midiendo. Oye, ¿Cómo? aquí no se hace fraude, doctor. ¿Cómo se evalúa un Póngaselo, gobierno? doctor, póngaselo, por favor. ¿Cómo se evalúa un gobierno? Un gobierno no se evalúa por cortinas de humo. Permítame, por voy a hacer algo que supuestos. tradicionalmente no hago. Mire qué fineza, qué cariño. Es que ya me iba yo. ¿A dónde? ¿Para dónde? Si usted no va para Santana, Santana, señor, no. Va, permítame, lo vamos a poner acá. Mire qué hay o no hay cariño. Vaya, caballero, por favor. Entonces, un gobierno no se mide por especulaciones, por opinión vaga, opinión vacía. Un gobierno se evalúa en concreto por el desempeño de su mandato constitucional y por el cumplimiento de las leyes y misiones de cada una de sus instituciones. Punto. En el sentido más político, un gobierno se mide por el cumplimiento o no de los grandes objetivos nacionales que están vinculados a la seguridad, al aseguramiento de la vida material de la gente, es decir, comida, a la atención en salud, a la atención educativa oportuna y de calidad, proveer a la gente seguridad para sus bienes y su vida, asegurar oportunidades laborales, oportunidades para la actividad productiva de la gente. En ese sentido, este gobierno tiene un déficit terrible en todos los indicadores. Aparte de eso, la calidad en el desempeño de las instituciones ha decaído en términos acelerados en los últimos años y lo que queda es una especulación extrema de hacia dónde vamos. Vamos precisamente hacia la gran maniobra política de los partidos de reactivar y de renovar la esperanza del pueblo a través de procesos electorales. Un proceso electoral que viene a tranquilizar a la gente, que tiene como expectativa que tal vez los próximos resuelven, que tal vez el próximo gobierno resuelve, y en ese ritmo, la gran falacia de la democracia formal que se hablaba hace un momento, sigue en marcha con un terrible saldo, y es de que la gente, los electores, el pueblo, muy indignados, con un gran déficit de atención, siempre siguen votando de la misma manera y por los mismos. ¿Cómo hacer para que la gente revalorice el poder instrumental del voto para cambiar las cosas en materia política? Ese es un reto increíble, es una necesidad urgente, y que quienes tienen capacidad de incidir, de opinar y de mover opinión, deben orientar a la gente a que luchen por erradicar las malas praxis de la política, que no solo es la corrupción, como lo hemos visto durante estos años, sino que es también la incompetencia de los funcionarios. Funcionarios que son subidos a la palestra del poder por su militancia, por su obediencia ciega a los partidos, pero que al evaluar sus credenciales para ver qué capacidad tienen para dirigir los asuntos del Estado, uno se da cuenta de que hay un déficit enorme. ¿Es ahí donde incide la encuesta de la prensa gráfica de este día, doctor? Vemos, por ejemplo, la opinión, cómo salta de unos meses para acá. Arena se pone 10 puntos arriba en promedio en los diferentes campos de elección sobre el FMLN, y algo bien interesante, y es que eso ocurre
precisamente cuando Arena no está haciendo su mejor papel de oposición y cuando también los grandes respaldos financieros de Arena lo han dejado de lado. Hay una lección ahí que aprender, que si el partido tiende a reivindicar derechos y necesidades de la gente y de los pobres, puede capitalizar más poder electoral que si se subordina a las élites financistas. Ok. Termino. Productor Rolando, búsqueme por favor precisamente la tapadera del periódico de la Prensa Gráfica para presentárselas, porque se lo quiero mostrar a Dagoberto Gutiérrez y a ustedes, caballeros, algo que le acabo de mencionar, y es que se presentan dos panoramas de alcaldes y diputados. Crece como tercera fuerza el partido Gana. También hay figuras emblemáticas, las más votadas. Está Norman Quijano, que ya se evalúa como la probable carta que podría tener Arena para recuperar la alcaldía de San Salvador, pero también se habla de otras figuras como el diputado Guillermo Gallegos. Por ejemplo, Arena rebasa al FMLN en carrera electoral, pero aquí tal vez la podemos mostrar, y es prácticamente un 31% frente a un 18.3%, un poco más de 10 puntos, que es lo que señalaba el doctor Godoy. Dagoberto Gutiérrez, por favor. ¿A uno le parece que ese es un resultado esperable y también lógico? No extraña. Que no significa ninguna magnificencia en Arena, y hasta cierto punto no lo requiere. Arena luce muy débil, muy decrépito, con poca inteligencia política. Esto, en estas circunstancias, es casi un delito. El FMLN reduce los gastos, que debió hacerlo sin la presión que hoy está recibiendo. Debió hacerlo de manera limpia. ¿Cuáles gastos? Los gastos gubernamentales. No, ya dijo que los seguros no los está tocando y la partida secreta tampoco, y que no puede quitar a empleados. Claro. ¿Cuáles gastos está reduciendo? Claro. Los salarios. Hay una serie de rubros que ellos han tocado. Y no los han tocado todos, y no los han tocado fuera de la presión. Ahora bien, cuando Arena defiende a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que todo el mundo sabe que también debe hacer una cirugía, eso no es inteligencia. Pero, aunque no signifique fortaleza de Arena, significa derrumbe del gobierno y derrumbe del partido del gobierno. Okay. Doctor Godoy, ¿usted asentía o no? Sí, precisamente lo que yo decía hace un momento, cómo Arena logra un favor en la opinión pública tan grande en pocos meses, porque las encuestas de hace unos 2-3 meses mostraban casi un empate técnico. Entonces, en la medida en que Arena se aleja de posiciones abstractas y asume el discurso social como plataforma, aumenta su potencial electoral neto. Pero, ayúdeme a entender algo, doctor, y usted es una persona honrada. ¿Es porque Arena está haciendo realmente las cosas, está volviendo a sus raíces en un contenido social, o es porque el FMLN está haciendo mal las cosas? No, es que son, son las dos cosas. O sea, le está dando mucho crédito al partido Arena. No. Ok, perfecto. Ya, te voy a pedir una reinterpretación de lo que dije. Y quizás lo voy a repetir. Okay. ¿Verdad? De que si nosotros vemos encuestas de hace 3 meses, Arena estaba casi en un empate técnico con el FMLN. Y el FMLN ya estaba mal. Y todos se preguntaban, ¿cómo es que Arena no capitaliza el fracaso del gobierno y del partido? Entonces, en estos 2-3 meses, Arena ha estado en un forcejeo con el gobierno respecto a temas concretos del endeudamiento, del presupuesto, y eso en alguna medida lo pone un tanto diferente ante la opinión. Okay. Por otro lado, no hay que olvidar que Arena capitaliza potencial electoral en la medida que se aparta del mandato de élites, y esa es la invitación al partido. Es abajo donde está la verdad del drama social, y es abajo donde Arena se puede dar un baño de legitimidad, un baño de confianza, un baño de respaldo, porque, como decía un cierto
personajes de este país, ni descuidados, sino que hay que estar precavidos, no hay que estar confiados, porque precisamente en estos días el FMLN está recibiendo dinero y el modo en que está desplegando el dinero con programas de transferencia directa a las comunidades y a la gente le puede incrementar el potencial electoral. Ok, pausa, volvemos, señores. Señores, ya no hay tiempo para más. Dagoberto Gutiérrez, rápidamente, por favor. Un saludo a toda la gente de Santa Elena. Gracias. Y vos siempre siga tomando visitando. agua, por favor. Sí. Doctor, un placer, caballero. Gracias. Señor, un gustazo. Agua tiene bastante. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí la tenemos. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte, pero antes les presento el consolidado de la pregunta que decía si estaría de acuerdo en tener una pensión estable y vitalicia. Un amigo televidente me dijo que es vitalicia para siempre, como muchos funcionarios en el pasado, tras hacer el esfuerzo de pagar un 1% más de lo que ahorra. Ahora lo está haciendo según la iniciativa del ICP. 66% dice que claro, un 34% que no, 303 votos. Siga participando. Soy Sergio Méndez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Pasen muy buenas noches, será hasta mañana. Si les gustó la entrevista, coméntela. Que el Señor nos bendiga a todos.